Ya pues el ese. O sea, si hace 30 minutos iba a alcanzar. Ah, pues la persona que se lo pone. ¿Qué se llama? Hasta que lo pases. No, media hora. 5:25. Seguro vas a saltar Claudia, ¿qué te hace allá? ¿Te cabe pasta? Le acabo de pasar a tu día Pero pídesela al doctor. Pídesela al doctor. A ver, muchachos, buenas tardes. Vamos a ver, pueden colaborar haciendo un poco de silencio. Sé que tienen una clase a las 6, así que tenemos 40 minutos para desarrollar los dos temas: traumatismo encefalocraniano y traumatismo raquídeo. 15 minutos cada uno para que se puedan tener un poquito más de descanso luego entre ustedes.
Si ustedes colaboran poniendo atención, lo podemos hacer más rápido. ¿Ya? El año pasado solamente hubieron 12 asistentes. Ahora veo que tiene un poquito más de interés en estos temas, pero en fin. No sé si eso es bueno o les han obligado. A ver, muchachos, traumatismo encefalocraniano, la definición es algo muy sencilla, muy lógica. Es una injuria cerebral no degenerativa, no congénita, no heredable. Es el producto de una agresión o un insulto externo, ya sea alguna fuerza explosiva, perforante, contusa, la que fuera en sus formas, pero va a ocasionar un deterioro en la función cognitiva, física, psicosocial, con alteración o no del nivel de la conciencia. A ver, menos colaboran ustedes, más me demoro y es peor para ustedes. Me lo decían a mí de alumno y se lo vuelvo a decir ahora de ustedes. Epidemiología, todos sabemos que la curva demográfica o la población en la cual se afecta básicamente son adolescentes, jóvenes y adultos mayores. La curva va cambiando por una sensación simplemente de exposición o de vulnerabilidad. Obviamente un niño tiene riesgo de traumatismo encefalocraniano, igual que un adulto mayor, por la misma consecuencia, por la misma escenario, la caída. En personas adolescentes, adultos jóvenes o adultos no mayores, básicamente el accidente en vehículos motorizados va a ser la primera causa. Las hospitalizaciones han ido básicamente manteniéndose estables, las visitas de emergencia han aumentado, no porque el trauma haya aumentado, sino por una simple y sencilla razón de acceso a los servicios. De 10 casos que llegan de traumatismo encefalocranianos a una clínica o un hospital, 9 son leves, 9 no necesitan una tomografía, pero los familiares de estos 10 casos, los 10 creen que necesitan una resonancia. Entonces, esa es la única razón por la cual la visita de emergencia de estos pacientes ha aumentado de una manera exponencial. Esos son algunos datos de un hospital MINSA de acá de Lima, no extrañan algo diferente. El sexo masculino es la predominancia y los TEC leve y moderados son la mayor cantidad de casos que se registran en una urgencia. Los dos extremos de la vida, básicamente con mecanismos de caída, y los intermedios tienen que ver con accidentes de tráfico, vehículos motorizados. Una infinidad de formas de lesionarse el encéfalo. Desde el golpe, desde aquellos que leen sus celulares en la clase, en un vehículo. ¿No han escuchado el último accidente que hubo en Javier Prado, no? Bueno, para que vean que una cosa tan trivial puede generar consecuencias fatales. Un niño, un adulto, un conductor, un peatón, cualquiera, un asalto, una víctima de vandalismo, puede ser sujeto a un traumatismo encefalocraniano. Las imprudencias, como el no usar puentes, como el manejar hablando por teléfono, no usar el dispositivo libre de manos, en fin, no usar sus mecanismos de protección, exponer o escenarios muy vulnerables, hace que los traumatismos se den. Entonces existe un dogma en la emergencia que los accidentes no existen. Siempre escuchamos, ¿no? Pero si un accidente, la pregunta ¿es un accidente no usar el puente peatonal? ¿Es un accidente ponerse a chatear o hablar por teléfono? En realidad, estos eventos inesperados son producto de la imprudencia. No es que sea un accidente, no es que sea un castigo divino, ni mucho menos una cuestión al azar. La fisiopatología lo van a leer en los libros. No es menester de esta charla ponerme a hacer toda la disgregación fisiopatológica desde que se da el insulto o la injuria o la contusión o el trauma perforante hasta que se da la lesión cerebral. Nos pasaríamos todo el día y no es el hecho. Carga de impacto, carga impulsiva, carga estática son las diferentes formas como se va a agredir el encéfalo en todas sus estructuras anatómicas. La respuesta terciaria básicamente tiene que ver con elementos celulares como los aminoácidos, como neurotransmisores, como péptidos opioides endógenos que van a perpetuar el daño cerebral y las secuelas que este va a manifestar. La clasificación, ustedes son de sexto año, así que hasta el cansancio supongo que han visto o han manejado de forma tangencial un traumatismo encefalocraniano. ¿Alguien hasta ahora, en estos 6 años, nunca ha estado frente a un traumatismo encefalocraniano? Levante la mano quienes nunca han estado frente a un paciente con TEC. Sean sinceros, ¿eh? Casi un 20% de la sala no han estado nunca
Bueno, traten de acudir más a las urgencias, aprovechen un poco más sus rotaciones, sus prácticas, porque en el internado esto va a ser pan de cada día. En su rotación de cirugía van a vivir, comer, dormir y otras cosas más con el traumatismo encefalocraneano. Leve, moderado, severo, según una clasificación del Cale-Come-Glasgow, el mecanismo de lesión contuso penetrante, una cosa muy lógica, y según la morfología, el traumatismo puede ser focalizado o difuso, ¿no? Vamos a ver las formas, cómo se dan este tipo de injuria, ¿no? Las lesiones focales, ¿no? Contusiones, hematomas, contusión hemorrágica, hematoma epidural, hematoma subdural, se afectan cualquiera de los lóbulos, temporal, occipital, frontal, y de acuerdo a esto va a expresar sus manifestaciones, ¿no? Estas son las diferentes formas. Hematoma epidural, nunca olviden, hematoma epidural biconvexo, hematoma epidural, lunas de reloj, nunca lo olviden, ¿eh? Bueno, muchos de ustedes creo que lo van a olvidar, definitivamente. Los estoy viendo, ¿eh? Después cuando llegan al hospital, a ver, miren esta tomografía, ¿qué ves acá? O sea, que todo parece que tuvieran miopía, no sé, lo miran a la pantalla, mueven sus ojos, mueven para allá. No sé, doctor. Tienen un semejante hematoma y no saben. Nunca se olviden, en TEC hay muchas cosas que se pueden decir, pero lo práctico es una cosa muy sencilla, aprender a clasificar el TEC. El Cale-Come-Glasgow tienen que saberla así como sabe su nombre. Bueno, tal vez algunos no lo sepan, su segundo nombre, no lo quieran decir, pero lo tienen que saber. El Cale-Come-Glasgow lo tienen que saber. Si saben el Cale-Come-Glasgow, saben cuándo van a estar frente a un traumatismo severo. Si saben identificar un hematoma subdural y un hematoma epidural y diferenciarlo, van a saber cuándo operar a un paciente de emergencia, cuándo tienen 3 horas antes de que este muera. Pero si no lo saben, van a ser un médico más del montón que los pacientes se les mueren acá. Biconvexo epidural tiene que entrar a la sala lo antes posible. Probabilidad de muerte, si no es corregido, más del 90%. Hematomas subdurales, hematoma subdural bicóncavo, si está por fuera de las cisuras, vamos a ver que es un hematoma que tiene una línea convexa pegada al cráneo, y la que está pegada al cerebro básicamente va a ser un borde que va a delimitar la forma del cerebro, la forma de las cisuras. Eso es un hematoma subdural, y el hematoma subdural tiene una chance de días que puede ingresar a sala, porque básicamente puede el paciente evolucionar en días, 7 días, 10 días, 2 semanas, hasta hacerse quirúrgico, hasta que desplace la línea media como desplaza en esta foto, hasta que obture los ventrículos laterales. El hematoma subdural puede tener muchas formas y densidades, en la cual la lesión puede incluso hasta obviarse como una hematomografía normal. En cambio, el hematoma epidural es muy diferente, ¿no? Biconvexo, epidural, subdural, epidural, subdural, epidural, subdural, epidural. Y después cuando ven en el examen no digan, pucha, ¿qué dijo ese doctor? ¿Cómo puede ser? Me olvidé. Subdural. Les dije el año pasado que venir en el examen, nadie se dio cuenta y les vino una foto del examen. Bueno. Lesiones focales, lesiones difusas, lesión axonal difusa, como dice su nombre, ¿no? Pueden haber hemorragias petequiales, pueden haber falta en la diferenciación la sustancia gris y la sustancia blanca, pueden haber lesiones que semejan inundación ventricular, puede haber solamente edema cerebral, y muchas veces es necesaria una resonancia. El gold estándar en el paciente con traumatismo encefalocraneano es la tomografía. La tomografía espiral multicorte o la tomografía axial computarizada, cualquiera de ellas, la que tenga el hospital o el centro donde ustedes estén haciendo sus prácticas o trabajen. Sin embargo, en la lesión axonal difusa la tomografía podría ser normal y nos va a obligar a pedir una resonancia, porque el estado de conciencia del paciente nunca va a ser concordante con esta tomografía aparentemente normal. Lesión axonal difusa. Y acá está el Cale-Come-Glasgow, ¿no? Este es un gráfico de Necker, que es más antiguo que todos ustedes, y que por favor aprendan. 3 variables: apertura ocular, respuesta motora,
y verbal. Apréndanla porque de esta forma ustedes van a poder saber que un paciente se puede ir a su casa sin problemas, o también decir, no, caramba, este paciente se tiene que quedar. A pesar que lo vean despierto, conversando, hablando, ustedes van a tener todo el sustento médico y científico para que un paciente se pueda quedar en observación 24 horas, o justificar el pedido de una tomografía. Ahora que está en la moda que el médico tiende más a hacer la práctica médica por temor que por ayuda. ¿Por qué usted hace medicina? Ah, porque me pueden demandar. ¿Por qué? No, porque la familia se va a quejar. No, porque no quiero hacer informes. Oigan, ¿pero ese es el propósito del médico? ¿Ese es el propósito de la medicina? No. Lamentablemente la mediocridad ha hecho que el médico actúe en base al temor y no a la seguridad de su conocimiento, de su experiencia. Injuria cerebral primaria. Injuria cerebral primaria. ¿Cuál es la primera forma como el encéfalo se agrede? ¿Con una fractura? Sí, pues doctor, le cayó un pelotazo y se rompió el cráneo. Fácil, ¿no? Primaria. Disfunción auditiva vestibular, lesión del peñasco, ¿no? Hemorragia intracraneal, facilito, pues doctor, se cayó del 9º piso, le dio una tomografía, tiene un tremendo coágulo. Es una lesión primaria, muy sencillo, pues, ¿no? Lesiones por contragolpe, pero se cayó por el lado derecho, pero el hematoma está en el izquierdo. Ah, no, es que se le rompió el aneurisma, seguro ese doctor, ¿no? Entonces todos los alumnos empiezan a tener el fruto de sus lecturas nocturnas y de madrugada y empiezan a alucinar todo lo que no es evidente, ¿no? La conmoción, no se olviden. ¿Cómo se define conmoción? ¿Alguien sabe? A ver, el 80% que dijo que había estado parado frente a un traumatismo encefalocraniano. Alguien que me defina conmoción. Y si lo hace muy bien, pasamos al otro tema. Rapidito, nomás. A ver. ¿En serio? A ver, alguien que levante la mano y que defina conmoción. Y pasamos al otro tema. Para que se vayan rápido, empecé al baño. A ver. Mujeres empoderadas, como dicen este año. A ver. Nadie, ¿no? A puertas del internado, ¿ah? Aporta está el 1 de enero parado en un hospital ahí, pasando visitas solo, porque ni un residente ni un asistente va a ver. ¿Alguien? 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 Ah. No les importa. Bueno, avancemos. Injuria cerebral secundaria, aumento de la presión intracraneana, va a dar otro tipo de lesiones, el edema cerebral, una injuria cerebral secundaria, el hidrocéfalo, que muchas veces va a condicionar trastorno de conciencia súbito y va a obligar a hacer una cirugía que se llama drenaje ventricular, la herniación cerebral, que es algo más evidente en una tomografía, y la encefalopatía traumática crónica, que ya la vamos a ver básicamente en el periodo evolutivo y nunca en un estado de emergencia. Injuria cerebral terciaria es básicamente el daño celular que ocasiona todo este evento macroscópico, como puede ser el traumatismo encefalocraniano. Neurotransmisores, glutamato, aspartato, etc. La disrupción del equilibrio iónico, liberación de radicales libres, apoptosis per se. Y las manifestaciones clínicas van a ser tan variadas que no nos vamos a detener porque va a depender del tipo de trauma que el sujeto reciba. Los exámenes auxiliares, la radiografía de cráneo ya pasó a la historia. No está indicada la radiografía de cráneo en un traumatismo encefalocraniano. En aquellas que uno no crea que hay una lesión cerebral, solo se aconseja observación. Y si tienen alguna duda por la cinemática del trauma o por los signos que esté presente, piden una tomografía. La tomografía nos da dos tipos de información, o hasta 3. Hueso, parénquima cerebral y sistema ventricular. ¿Qué tipo de hematoma es este? Subdural. ¿Cuál? Subdural. Muy bien. ¿Y este? ¿Y esto? ¿Alguien? Muy bien, por ahí lo dijeron, lesión axonal difusa, ¿no? Hemorragia petequial, ¿no? Páramo difuso, ¿no?
El escenario hay que analizarlo, ¿no? Si tomamos como ejemplo el accidente ocurrido en Javier Prado, el escenario tiene mucho que ver, ¿no? La cinemática, ¿no? Para esperar las lesiones, ¿no? Estos chicos, uno tuvo una fractura de cráneo con exposición de masa encefálica, ¿no? Cinemática, ¿no? La cinemática, el atropello, cómo fue, aunque pareciera pesado, pero la investigación o las preguntas que el médico hace en una emergencia para evaluar la cinemática del evento nos va a dar información de todas las lesiones que vamos a esperar encontrar, ¿no? Obviamente el examen físico detallado va a contribuir en mejor medida, ¿no? Y la interpretación de la neuroimagen adecuada. Signos que se ven muy pocas veces en edad temprana, el signo de Butler, el equimo ocular, para ver fracturas de base de cráneo, la rinorraquia, la otorragia, ¿no? Nos van a evaluar básicamente una fractura de base de cráneo, pero no siempre se puede dar. La equimosis palpebral puede ser confundida con trauma directo en los párpados, ¿no? Que puede haber en un trauma encefálico. El manejo del trauma tiene mucho que ver en la parte prehospitalaria, ¿no? Y como de repente les ha dicho el doctor Arévalo en la exposición previa, el manejo prehospitalario muchas veces es más importante que el que se da en el intrahospitalario. La atención en foco, asegurar la vía aérea, mantener la permeabilidad de esta, oxigenar adecuadamente, hiperventilarlo, ¿no? Muchas veces en el hospital hiperventilan de manera inadecuada, pero en el ambiente prehospitalario sí es adecuado hiperventilar, por una razón muy sencilla, ¿no? Barrer el CO2, y al barrer el CO2 disminuimos la presión intracraneana. Entonces se aconseja que en el prehospitalario uno puede hiperventilar a un paciente con trauma encefalocraneano especialmente severo, ¿no? El transporte es una cosa muy importante, ha habido mucha crítica en el último accidente de la forma, cómo se eligió el destino de estos chicos, ¿no? El transporte, SAMU ha sido muy criticado. ¿Algún bombero acá? ¿Alguien en la sala, bombero? Levante la mano, ¿un bombero? Bomberos, bomberas, ahí está, hay una doctora que bombera, muy bien. Pero, doctora, ¿usted ha salido con el SAMU alguna vez? No, se lavó las manos después. Sí. Muy bien, doctora. La valoración de la severidad de forma oportuna, escala de Come-Glasgow, vuelvo a repetir, escala de Come-Glasgow. El periodo de observación tiene que ver mucho en la parte intrahospitalaria, la neuroprotección. La neuroprotección, de repente se lo comento así rapidito en 30 segundos, la neuroprotección, básicamente cuando hay un cerebro que rescatar, ¿no? Es un término que se ha hecho muy famoso últimamente en las unidades de emergencia, pero la neuroprotección es cuando hay un cerebro que rescatar. Porque no vamos a hacer neuroprotección en un cerebro que está con el cráneo abierto y que tiene hematoma por todo lado. Disculpen la palabra, pero ¿qué vamos a proteger ahí? No hay nada que proteger, ya el cerebro está hecho una mazamorra. Entonces la neuroprotección, lesión axonal difusa, neuroprotección. Hematomas focales, subdural y epidural, neuroprotección. Edema cerebral, neuroprotección. Fractura de base de cráneo, neuroprotección. Pero en las lesiones más groseras ya no se puede hablar de esto, ¿no? Los criterios de ingreso a la operación es la primera indicación más obvia, hematoma epidural, muy bien, muchachos. Lo máximo. Y así terminamos. El día de su examen, póngase sus casquitos, ¿ya? Para que no se le traumatice el encéfalo. ¿Alguna pregunta en TEC? Así rapidita nada más, ¿alguna o ninguna? Es contusión. Se lo digo lo que va a venir en el examen, ¿no? Es contusión. Lesión primaria, secundaria, terciaria. Diferenciar un hematoma epidural y un hematoma subdural. Escala de Come-Glasgow. Aprendan. No se ríen, ¿de verdad? ¿No? Trauma muy frecuente, predomina el sexo masculino, accidente de tránsito y caídas. La cinemática de trauma es más importante, escala de Come-Glasgow, tomografía epidural multicorte, sin contraste, por favor, sin contraste. Y eso fue todo, ¿ya ven? Todavía que pasamos a la siguiente, más rápido. Tema rápida. ¿Quieres buscar la locomoción? El traumatismo vértebro-medular o el trauma raquiomedular es un poquito más sencillo, pero hay que tener ciertas consideraciones anatómicas.
Igual, toda injuria a la médula espinal que resulte en un cambio, obviamente una manifestación o una pérdida de la función que puede ser definitivo o temporal. La incidencia, igual como todo trauma, va a depender básicamente del grupo etario. El género, los hombres tienen una mayor incidencia. El grupo etario intermedio es el más afectado. Los accidentes en automóvil, los accidentes en moto, actualmente, en los últimos 2 años, la siniestralidad por vehículos motorizados en línea, de 2 llantas, ha cobrado una incidencia muy alta. Recuerden que de 10 vehículos, ahora 3 son motos lineales. Entonces, el vehículo cuando se accidenta tiene muchas formas de protección, tiene el airbag, tiene toda la cajuela, es un vehículo que tiene más protección al pasajero, pero la moto no. La moto expone mucho al conductor y lo único que se protege es con un casco, pero nadie anda con una protección de la espalda, ¿no? Puede estar, finalmente después del traumatismo despierta en grado 15, pero queda parapléjico, cuadripléjico o con alguna lesión medular, ¿no? Recuerden eso. Bueno, ya lo dijimos esto, la incidencia por grupos. Y los segmentos, ¿no? Segmento cervical va a ser el más afectado por el tipo de trauma, ¿no? El síndrome de latigazo, las fracturas de la primera vértebra, de la segunda, son las más importantes de acuerdo al manejo que van a necesitar. Luego viene el trauma lumbar, que si bien es cierto es otro de los más frecuentes, los más sintomáticos, pero los menos graves. Por una sencilla razón, en la médula solo llega hasta L2, L3. Posterior a ello ya no hay médula, solo está la cola de caballo. Se van a dar diferentes síndromes medulares de acuerdo al segmento medular afectado. La lesión celular se va a dar de todas formas con radicales reactivos de oxígeno, de nitrógeno, con factores de interleuquina, va a haber un daño en el DNA, neurotransmisores como el glutamato van a dañar mucho a estas células en la médula y van a ocasionar una serie de defectos en la función de cada una de estas. 4 síndromes. Ojo, que esto es lo más básico del trauma raquimedular, ¿ya? Síndrome de cordón anterior, síndrome de cordón posterior, el síndrome central y el bronce cord. Hay muchos más, pero con que se graben estos 4 va a ser suficiente. Cordón anterior, pérdida de la función motora, pérdida de la sensibilidad al dolor, o sea, analgesia, y no siente la temperatura. Con estas cosas yo puedo decir que este paciente que tiene una sospecha cinemática o por el antecedente del trauma raquimedular, puedo pensar que el cordón anterior es el que está lesionado. Vejiga neurogénica, globo vesical y paraparesia, es un síndrome medular central. Fácil, nos podemos dar cuenta si tiene globo, mate, distendido. Si paraparético, nos podemos dar fácilmente cuenta. El resto de repente no, pero con esos 2 eventos podemos decir que tiene un síndrome medular central. Cordón posterior, básicamente tiene que ver con el equilibrio del tabe dorsal, la marcha atáxica y un dolor punzante como la neuropatía aguda o como la neuropatía herpética en miembros inferiores. Y el bronce cord es lo más fácil, es lo más sencillo del mundo, es el nombre más complicado, pero la sindrología pierde la función motora y pierde la sensibilidad contralateral. Me dirán, doctor, pero qué anticuado, doctor, o sea, le hago una toma y se acabó. O sea, ¿por qué voy a estar matando mis neuronas si tiene globo, si tiene neurogénica, si tiene paraparesia, si tiene un motor de un lado, la analgesia de otro lado? ¿Por qué? Porque en su serum, que es lo más próximo a todos ustedes, no tienen tomografía. Entonces no sean como todos los serumistas que refieren golpes de espalda o de cuello para tomografías y para resonancias. Entonces, ahí cuando estén en su serum, si es que salen de Lima, van a decir, ya, ¿cómo es esto? Ahí van a empezar a googlear. Ya. Sí. Me jalaron en ese examen, pucha, pegando. Injuria primaria, injuria secundaria tiene mucho que ver con lo que hablamos en traumatismo encefalocraniano, así que vamos a pasarla. Manifestaciones clínicas, sensación de dolor, déficit motor, trastornos sensitivos y el desorden disautonómico según el nivel, ¿no? Obviamente en la parte cervical baja y dorsal vamos a ver disautonomías.
el trauma medular lumbar o cervical alto no va a haber este tipo de trastorno. Exámenes, gases arteriales, radiografía de tórax, una tomografía espiral multicorte de columna según el segmento afectado y resonancia. ¿Y por qué digo haga? ¿Por qué me interesaría saber los gases arteriales? ¿Alguien me puede decir? Ustedes que en sus prácticas hospitalarias van sacando hagas. ¿Alguien me puede decir por qué haga? ¿Qué interesa el haga en el trauma vértebro-medular? Paro respiratorio. Está cerca. ¿Por qué? La cianosis se puede usar con insuficiencia. Lo segundo está mejor que lo primero, ¿no? Porque el paro respiratorio es no ventila. Pero lo que dijo lo segundo es la hipoventilación haría que el CO2 esté alto. Y puede el paciente estar tranquilo, despierto, con su oxígeno al 100%, con su presión normal y tener un CO2 en 70. Y ese paciente tendría que entrar a ventilación. Esa es la única razón por la cual pedimos haga. Miren, tres cositas, ¿no? Haga, radiografía, tomografía. No más. No pedimos más. A ver, miren, ¿ah? ¿Se dieron cuenta, no? ¿O no? ¿Se llegaron a dar cuenta? No, ya, una más fácil. Ya, ahora sí se dieron cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de qué es lo que pasó acá? ¿Qué tiene este paciente? La vértebra está comprimiendo la vértebra. Está bien, perfecto. ¿Qué más? O sea, ¿cómo podemos describir lo mismo que ha hecho la doctora? Tiene una retrolistesis, ¿no? Tiene un desplazamiento. Lo más importante, o sea, es una mera descripción. El primer video es una resonancia y el segundo es la tomografía. En realidad debe haber empezado por la primera, pero ya una toma muy obvia de la lesión. Por eso quería enseñar la primera de la resonancia. Este es un médico que está jugando fulbito y va a un choque con otro compañero y se cae. Y de pronto, el único motivo de consulta por el cual se acerca, obviamente dolor en el cuello y que le transpiraba las manos. Solo le transpiraba las manos, tenía un sudor excesivo. Y por eso acerca al hospital. Obviamente lo mandan al tópico de cirugía, ¿no? Le hacen una radiografía donde lo ve el residente y le dice que no tiene nada. Y lo mandan a medicina para que le descarten un tema de ansiedad, que por qué le sudaban las manos. Entonces el médico que lo ve, que es un amigo del doctor Arevalo que estuvo hace rato, dice que ¿cómo así que ansiedad y por eso lo mandan acá? No, doctor, yo soy médico, mire, yo estoy jugando fulbito, le cuenta la historia. Y de pronto me transpira las manos. Ya, qué raro, ¿no? Mira, dice, te voy a pedir la tomografía solo porque eres médico, no por otra cosa. Y le encuentran el segundo video, ¿no? Y obviamente se dan cuenta de lo que tiene y le hacen la resonancia. Y se dan cuenta de lo que dice la doctora, ¿no? Hay una compresión medular. La retrolistesis estaba ocasionando una compresión medular. Y faltaba poquito para que haga shock. Y finalmente hizo shock. Hizo shock, entró a shock trauma, lo intubaron y lo operaron. Entraron a hacer, esta es la lesión más obvia ya, ¿no? Se ve donde está la compresión medular demasiado evidente. Obviamente el doctor salió bien, ¿no? Ha salido bien, pasó a la UCI, está muy bien, ¿no? No ha tenido ningún deterioro de su función en realidad. Pero como algo tan sencillo, una práctica tan común de jugar fulbito, de tener una manifestación tan sacada de pelo, que solamente vaya por diaforesis palmar, nos puede llevar a descubrir un trauma vértebromedular.
Diaforesis palmar. Dígame, ¿qué libro puede decir eso? Ninguno. Ningún libro nos dice. Por eso decía, yo no voy a perder ahorita el tiempo hablando de la sintomatología, porque esa va a ser tan variada que podemos escribir acá toda la tarde y no nos vamos a lograr terminar. Luego, el examen clínico, hay un criterio de clasificación que es el ASIA, donde escriben básicamente 5 letras, donde el ASIA A es la lesión completa de la médula y el ASIA E es lo normal. ASIA A, lesión medular completa. ASIA E, trauma vertebromedular sin lesión medular. Lesión completa, pregunta del examen. Vamos a describir un tipo de injuria. ¿Qué clasificación de ASIA tiene este TBM? No me importa que aprendan la B, la C o la D, no me importa. Pero sí me importa que si ustedes escuchan, este es un traumatismo vertebral hacia E. No tiene nada. Lo primero que se viene a la cabeza es que está normal. Y si escuchan, esta es una lesión cervical hacia A. Pucha, se fregó este pata. Está pedido. Eso es lo único que quiero que se lleven en la cabeza. Hacia A, lesión completa. Hacia E, normal. El resto para los que van a hacer neurocirugía. Igual, el tratamiento arranca desde el prehospitalario, el transporte. Recuerden en sus prácticas que le hacen cómo rotar al paciente con trauma, cómo poner el collarín cervical, cómo poner los tacos laterales. ¿Recuerdan todo eso? Ya, lo mismo sirve y ha demostrado eficacia y beneficio al momento de mejorar la mortalidad en pacientes con traumatismo vertebromedular. El transporte, ¿no? El triaje. Este paciente que les cuento, este médico, lo mandaron al tópico. De repente no le hicieron preguntas clave, ¿no? Para ver la cinemática del trauma. Del tópico terminó en shock trauma, intubado. El manejo hospitalario asegura la vía aérea, el soporte oxigenatorio, ver los gases arteriales, chequear de manera alerta la hipoventilación cuando eleva el CO2 y manejar otras lesiones. Corticosteroides no ha demostrado beneficio, usar metilprednisolona en dosis altas para disminuir el edema en la médula y disminuir el daño, no lo ha demostrado. Lo que sí ha demostrado es la identificación temprana con neuroimagen y poder entrar a la sala a descomprimir esa médula. Eso es lo que ha demostrado mayor beneficio. ¿Listo, muchachos? Yo creo que no tienen preguntas. Quedan acá las clases del PPT, si lo desean.